Bueno, pues la verdad es que fue una propuesta editorial. Y al principio me asusté un poco porque realmente es una tarea difícil y sobre todo intentar combinar rigor con una complejidad enorme. Pero bueno, pues se ha intentado. Siempre que se piensa en España y en el imperio y tal, siempre se reduce a América, pero no. El verdadero y más oculto descubrimiento español fue el Pacífico, que es la tercera parte de la superficie terrestre. Para montones de aspectos, desde la salud a los recursos económicos, al conocimiento, en todos sentidos, de plantas, de animales, de posibles alternativas, incluso a reformas administrativas y políticas para mejorarlo todo. Siempre tiene que surgir la competencia, el decir que bueno, que tal y resultar los aspectos negativos, pero eso es lo normal. La envidia y el quererse apuntar puntos es algo, por desgracia, muy humano. Desde el primer momento se entiende que los indígenas son seres humanos y que hay que tratarlos como seres humanos, y hay montones de iniciativas en ese sentido, mientras que otros países europeos no hicieron eso. En el sentido de conquista se puede hablar en el sentido de orden, porque realmente no hubo apenas violencia de ningún tipo, y además, bueno, pues lo que se trataba era de asimilar a los indígenas, de desarrollarlos y de tal, y realmente hubo muy poquitos problemas. Estados Unidos alegó que Oregón había sido un territorio español y que entonces, por lo tanto, les correspondía a ellos, no a los británicos y tal. Cuando conviene se sacan los antecedentes y cuando no se olvidan. Pasó una cosa terrible, una de las cosas que ha convulsionado a la humanidad, que la Revolución Francesa derivó por circunstancias y rápidamente en una etapa de violencia, de imposición, de lucha y de tal. Y entonces gente que no había tenido ningún problema por tener ideas avanzadas y progresistas y humanitarias, empezó a tenerlo como reflejo de todo lo que estaba pasando en Francia y en Europa. Y entonces, pues, claro, generó una reacción defensiva. Y tuvieron algún problema. Pero bueno, también es verdad que al final, curiosamente, los ha tenido toda Europa durante mucho tiempo. Lo de Trafalgar es lo de menos. El problema es la enorme crisis en España, en Europa y en el mundo que desarrolla eso. Había habido derrotas seguro mucho más importantes, pues por ejemplo la toma de La Habana por los ingleses o de Manila, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque en ese momento España estaba pujante, estaba bien gobernada, con Carlos III y tal, y se superó el bache y no pasó nada. Bueno, es que hay que pensar en los medios de transporte de la época. Hasta la llegada, por lo menos, del ferrocarril o del vapor en navegación, el método más rápido para dar personas y cargas de un extremo al otro del mundo era el mar. Y los unió de verdad, porque el carácter de la exploración española fue muy distinto al de otros países. En buena medida, sí. Está claro, hubiéramos sido un país muy diferente en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, de no ser por ello. Hombre, se encontraron, como ha pasado siempre en todas, que veían cosas que no les gustaban, que veían cosas que pensaban que no eran buenas. Pero claro, cuando llegaban otros españoles con unos intereses muy concretos, normalmente buscando la riqueza rápida y tal, pues no eran tan
Y curiosamente lo que están haciendo es mejorando la riqueza del bienestar de la gente, qué come la gente, qué es lo que se tienen que acostumbrar, qué salidas tienen. Eso es una cosa muy bonita y que pocas veces en las colonizaciones se ha hecho. Claro, claro, porque es muy mal ejemplo. Es muy mal ejemplo. Y lo que es curioso, y además es lo decisivo, es que en América lo intentaron ocupar otros países europeos 1000 veces y siempre les salió mal. Y no porque estuviera llena de españoles europeos, sino porque la misma gente no quería cambiar. Montones de cosas. Por ejemplo, pues que la primera vacunación mundial gratuita y abierta a todo el mundo fuera de un español.